Hola chicos, ya por fin puedo enseñar la cara sin mascarilla. Bueno, hoy, a ver, imaginaros lo que voy a explicar. A ver, imaginaros que en un mundo extraordinario, de pronto nos levantamos y nos quedamos sin memoria. No nos acordamos absolutamente de nada. Entonces, para hablar de las cosas que tendríamos que hacer, tendremos que hacer lo que yo he hecho aquí. Mirad, se me ha caído. Tengo que ponerle nombres a las cosas: pared, pizarra, puerta, percha. Tendríamos que ponerle cosas posi por todas partes, ¿no? Fijaros, esto es lo que desgraciadamente le ocurre a la gente que tiene Alzheimer. La gente ya mayor que tiene Alzheimer y de pronto se le olvida cómo se llaman las cosas. Entonces yo quiero que penséis en este ejercicio, ¿no? Imaginaros que tenemos que poner nombre a las cosas. Entonces, ¿esto qué es? ¿Qué es esto? ¿Sabéis lo que es? ¿Sabéis lo que es? Una pala de jugar al ping-pong, ¿no? Entonces tenemos pala. Vamos a ir poniendo aquí estos nombres, ¿no? Aunque parezca una tontería, tenemos pala. ¿Vale? ¿Y esto? ¿Qué es esto? Esto es, ¿sabéis lo que es? Un batidor. Muy bien. Batidor. Es un batidor de mano. Batidor. A ver, ¿y esto? ¿Qué es esto? Es una maceta, ¿no? Una maceta. Y si queremos también podemos decir que, ¿cómo huele? Es una albahaca, una maceta de albahaca. Entonces podemos poner maceta o podemos poner albahaca. Albahaca. Albahaca está riquísima en la pasta al pesto. No sé si la habéis probado. ¿Y qué es esto? ¿Sabéis lo que es? ¿Qué es esto? Una vela. Vela. ¿Y esto? ¿Sabéis qué es esto? Ponemos aquí vela. Y ponemos taza. Una taza. Y, por ejemplo, ¿esto qué es? Esto seguro que no sabéis lo que es. Es una cosa muy extraña. Tiene unas cosas aquí que se llaman hojas. Un libro. Libro. Bien, pues con esto es suficiente. ¿De qué quiero hablar hoy? Ya lo sabéis, ¿no? ¿Qué son todas estas palabras? Estas palabras son sustantivos. Vamos a hablar de los sustantivos. ¿Vale? Los sustantivos, tenéis que tener en cuenta que hay muchos tipos de palabras. Muchos tipos de palabras. Sustantivos, adjetivos, adverbios, verbos. ¿Vale? Hay muchos tipos de palabras. Pero hoy nos vamos a centrar en los sustantivos. Entonces, para ello, tenemos que ver cómo están formados los sustantivos. Bueno, primero, ¿cómo identificarlos? Antes de saber cómo están formados, ¿cómo identificar los sustantivos? Pues normalmente los sustantivos son palabras que designan, como habéis visto, a la realidad, a las cosas que vemos. Pueden ser las cosas, pueden ser seres vivos, como la albahaca, ¿no? O pueden ser animales también, un perro, un gato, o pueden ser personas. Por ejemplo, yo digo Antonio, Pedro, o incluso puedo decir un niño, un alumno, ¿vale? Alumno, joven, bueno, joven no, podemos niño, ¿vale? Es decir, podemos designar todo ese tipo de cosas. Ahora, una clave para identificarlo es que cuando estas palabras tenemos que utilizarlas en la lengua, en español no aparecen solas. O sea, yo no puedo decir, por ejemplo, coge pala para jugar al ping-pong. Coge pala no, coge la pala o coge una pala, ¿vale? Entonces tenemos que ponerle delante un artículo, un determinante. Todos los sustantivos en español, para utilizarlo en una oración, tenemos que ponerle un artículo delante. Entonces decimos, por ejemplo, la pala, el batidor, la maceta, la albahaca, la vela, la taza, el libro, el alumno o el niño. ¿Veis? Ponemos un artículo delante. Si se puede poner un artículo delante, entonces es un sustantivo. En el caso que no se pueda, pues no es un sustantivo, sería un adjetivo, o sería un verbo, o sería un adverbio. Es decir, sería otro tipo de palabra. ¿De acuerdo? Entonces, muy importante eso. Los determinantes, esto se llama determinante. Se utilizan con los sustantivos.
¿vale? Determinante más sustantivo para identificarlo. Eso es un dato. Otro dato. ¿Cómo están formados los sustantivos? ¿No? Ya sabéis por el tema anterior que las palabras pueden, bueno, la mayoría de las palabras del español vienen del latín, ¿vale? Pero también se pueden crear palabras a partir de otras palabras, ¿de acuerdo? Entonces eso es lo que decíamos, la distinción entre lexema y morfema. Es decir, todas las palabras, todos los sustantivos están formados por lexemas más morfemas. Por lo tanto, tenemos que saber ahora qué morfemas son los que están formados los sustantivos. Entonces, para ello, voy a borrar. Bueno, no hace falta borrarlo, lo pongo aquí al lado. Fijaros, imaginaros si yo cojo la pala, pues la pala tiene que tener un lexema que sería pal, porque con este lexema yo puedo crear otras palabras. Por ejemplo, yo puedo decir paleta, una paleta, ¿no? O una palita, una palita. Una pala pequeña es una palita, o una paleta puede ser también para coger arena, por ejemplo. Entonces, de ahí viene la raíz pal, es la raíz de pala, ¿de acuerdo? Entonces, si fuera paleta o palita, ¿a esto qué le llamaríamos? A esto se le llama lexema y a esto se le llama morfema. En este caso es morfema derivativo. Derivativo. ¿Por qué? Porque sirve para crear palabras, sirve para crear palabras derivadas de otras, ¿no? En este caso, el morfema derivativo sería sufijo, se le llama sufijo. Si fuera adelante, por ejemplo, empalar, ahí sería prefijo, el prefijo em, ¿de acuerdo? Bien, esto ya lo sabemos del tema anterior, pero ahora lo que nos interesa ver es que independientemente de que el sustantivo tenga algún morfema derivativo, algún sufijo o un prefijo, lo importante es que todos los sustantivos en español tienen dos morfemas flexivos, dos morfemas que van a aparecer siempre, que son el género y el número, ¿vale? Por lo tanto, voy a borrar aquí, vamos a dejar lo que estamos diciendo de pala. Entonces, ¿no? Cogemos pala. Bueno, pues pala tiene un lexema que sería pal, lexema. Luego tenemos que separar la A. ¿Por qué? Porque podemos encontrar otras palabras de su misma familia, de su familia léxica, por ejemplo, paleta, podemos decir paleta, o palita, ¿no? Palita, o paletilla, o empalar, ¿no? Es decir, que tenemos aquí que pal sería el lexema y eta o ita serían sufijos, serían morfemas derivativos. Pero eso de los morfemas derivativos lo vimos en el tema 1, para ver cómo unas palabras derivaban de otras, ¿no? Ahora no nos vamos a ocupar de esto, sino lo que nos interesa ahora son otro tipo de morfemas, que son los morfemas flexivos. Entonces, los morfemas flexivos sería de pala, tenemos la A, que es el género, ¿no? La A es el morfema, lo que se llamaría morfema flexivo de género, que es femenino, ¿vale? Femenino. Mientras que si fuera, en este caso es singular, luego tendríamos que poner 0, morfema flexivo de número singular, ¿de acuerdo? Es decir, ¿por qué? Porque podríamos decir palas. Si en lugar de pala decimos palas, tenemos que es el plural. Entonces, todos los sustantivos en español tienen género y número. Vamos a comenzar hablando del género, ¿de acuerdo? Comenzamos hablando del género. Entonces, el morfema flexivo de género. O sea, todos los sustantivos en español tienen que tener género y número. Comenzamos por el morfema de género. Lo primero que tenemos que saber es que no identificar el género con el sexo. Muchas veces lo confundimos, ¿no? Género y sexo. Cuando hablamos de género es una cuestión lingüística. Es decir, que en español todos los sustantivos tienen esos dos géneros.
¿Cuándo coincide con el sexo? Solo cuando se refiere a personas, por ejemplo, niño, niña, o cuando se refiere a animales, león, leona. Pero si se refiere, imaginaros, el libro, ¿por qué es libro el masculino y la libreta es femenino? Pues porque nos da la gana. ¿Por qué la pala es la pala? ¿Por qué es femenina? Y no decimos palo. Palo es otra palabra que es masculina, ¿no? Es decir, que lo hemos decidido por acuerdo, muchas veces porque viene así del latín. O sea, en latín, por ejemplo, el sol era masculino y la luna era femenino. Simplemente viene del latín. Y por eso hemos seguido nosotros. Pero las cosas no tienen sexo. Decidimos que sean masculinas o femeninas aleatoriamente. De manera que, por ejemplo, hay lenguas donde, por ejemplo, la leche en francés es masculino y en español es femenino. ¿Por qué? Pues porque sí, ¿vale? O los coches en italiano, los coches son femeninos, en español son masculinos, porque en italiano es decir la máquina es el coche. Entonces, cuando dice yo tengo una Fiat, en vez de nosotros decimos yo tengo un Fiat, pero no una Fiat, ¿de acuerdo? Pues lo mismo. Bien, entonces en el morfema de género, ya digo, no hay que confundir con el sexo, tenemos género masculino y género femenino. Masculino y femenino. Ahora, ¿cómo se forma femenino? ¿El masculino y el femenino? Pues lo más habitual es que el masculino en español lleve una O y el femenino lleve una A, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si decimos niño, niña, ¿no? Niño, niña. ¿Veis? Terminan O, terminan A. Eso es lo más habitual, pero no ocurre siempre. No ocurre siempre. ¿Por qué? Porque puede ocurrir que, por ejemplo, el masculino no tenga nada. Ocurre con algunos masculinos que terminan en consonante. Por ejemplo, león. Yo digo león, leona, ¿no? Por ejemplo aquí, leona. ¿Veis? Aquí leona, aquí león. Luego aquí es 0 y aquí es A, igual que en niña. Pero puede ocurrir, por ejemplo, que termine en una E. Por ejemplo, imaginaros en jefe, que si le ponemos una E, pues puede ser jefe o jefa. O sea, a veces termina en E el sustantivo masculino y termina en A en femenino. Pero ¿qué ocurre? Que otras veces, cuando termina en E o en consonante, puede ocurrir que puedan ser indistintamente masculino o femenino. O sea, sería un caso de aquí 0. ¿Vale? Puede ocurrir que el femenino sea 0 también. Entonces, aquí. Entonces, puede ocurrir que, por ejemplo, el estudiante, la estudiante. Entonces, aquí no hay terminación ninguna. 0 en masculino, 0 en femenino. Y la única forma de diferenciarlo sería poner poner el artículo el estudiante o la estudiante. ¿De acuerdo? Ahora bien, además de esto, puede haber algunos femeninos especiales. Por ejemplo, imaginaros que yo pongo tigre. ¿Cuál es el femenino de tigre? Pues el femenino de tigre es tigresa. Tigre, perdón, he puesto tigre. Tigre. De tigre, el femenino es tigresa. Entonces tenemos aquí un femenino en esa. Igual que príncipe, princesa, abad, abadesa, ¿vale? O también hay un femenino especial en ina. Por ejemplo, gallina. Gallina o reina. También hay un femenino especial en triz. Por ejemplo, emperatriz, actriz, actor, actriz, ¿no? Son femeninos especiales. Esa, ina, triz. Pero ya digo, pero el más normal sería la A. ¿De acuerdo? Otra cosa que tenéis que tener en cuenta, que para el género, para el morfema de género, es que en español el masculino es el género, digamos, genérico. Es decir, que el masculino engloba al femenino. Hay una relación de inclusión. O sea, podríamos poner que
esto es femenino, ¿no? Femenino. Pues el sentido de femenino está dentro del masculino, ¿vale? Es decir, si una cosa es femenina, es solo femenina, por ejemplo. Y si una cosa es masculina o femenina, ¿de acuerdo? Por ejemplo, para que lo entendáis, imaginaos que yo digo, toda la clase de primero G está aprobado. ¿Qué pensaríais? ¿Que están aprobados solo los niños o solo las niñas? No, están aprobados todos, pero todos en masculino. Y quiere decir que están aprobados todos los niños, incluye a las niñas, ¿de acuerdo? En cambio, si yo digo, están aprobadas todas las niñas de primero G, todas las niñas. ¿Qué pensáis? ¿Que están aprobados todos? No, solo las niñas, ¿entendéis? O sea, las niñas solo es el femenino. Los niños pueden ser los niños solos o los niños y las niñas, ¿vale? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta, que es lo que se llama el masculino es género no marcado y el femenino es marcado, ¿de acuerdo? Hay gente que cuestiona esto y dice, bueno, es que eso es machista, es feminista. Ahí no podemos entrar porque la lengua es un sistema que tiene sus reglas, es decir, esto es una regla que se ha utilizado para, digamos, economizar y que no tengamos que decir todo el tiempo, repetir los niños y las niñas, ¿vale? Sino que diciendo los niños incluye a todos. Se podría haber cogido las niñas para incluir a todos, sí, pero hay que elegir, uno de los dos tenía que elegirse, ¿no? Y se eligió ese. Entonces ya cada uno lo puede mirar como quiera. Bien, pasamos ahora a otro morfema, que es el morfema de número, ¿vale? El morfema de número es más fácil. Número. Morfema de número. Este es más fácil. ¿Por qué? Porque en español solo hay dos números, que sería, diréis, ¿dos números? Sí, dos números. Singular, singular y plural. Entonces, el singular es cuando no ponemos nada, o sea, sería, por ejemplo, niño. Ponemos la O del masculino, pero no ponemos nada más. Niño. En cambio, si ponemos una S, ya son varios, ¿no? Niños. Entonces, fijaros que en niños tenemos género y número. También podemos decir niñas, ¿vale? Entonces tenemos aquí el morfema de género y el morfema de número. Entonces, el morfema de número es la S. Si una palabra termina en vocal, el plural se hace con S. Ahora, ¿qué ocurre si la palabra termina en consonante? Como león o árbol. ¿Qué pasa? Pues que en plural se le añade es, ¿vale? A leones, árboles, ¿vale? En el momento que termina en consonante, se le añade es. Así de fácil, es muy fácil, ¿no? Bueno, pues esto sería para el número. Bien, ahora, es decir, todos los sustantivos tienen que tener género y número, ¿de acuerdo? Bueno, pues una cosa que le afecta al número son los tipos de sustantivos que hay. ¿Por qué? Porque ahora os voy a poner una clasificación de los sustantivos según su significado. O sea, según su significado, los sustantivos se pueden agrupar en varios grandes grupos, ¿no? Entonces vamos a ver cuáles son. Y con eso terminamos el sustantivo. Entonces, tipos, ahora lo que diríamos son tipos de sustantivos, tipos. Entonces, una primera clasificación sería propios, ¿vale? Propios y comunes. Entonces, ¿cuáles son los sustantivos propios? Pues los sustantivos propios son aquellos que son individuales, ¿no? Que lo podemos decir de forma individual. Es decir, en la clase hay una chica que se llama Susana, ¿no? O hay un chico que se llama Cairo. Pues Cairo solo hay uno, Susana solo hay una, por lo tanto, eso sería un nombre propio. Pueden ser nombres de personas, Susana, o pueden ser nombres de lugares. Por ejemplo, Sanlúcar, o Sevilla, o Guadalquivir, un nombre del río, ¿no? Guadalquivir. Y la peculiaridad de estos nombres es que se escriben con mayúsculas, son los nombres propios, ¿vale? Ahora, ¿qué ocurre? Estos nombres tienen número.
Pues no, no tienen número, ¿verdad? O sea, se podría decir las Susanas. No, normalmente no se dice en plural. Se puede decir cuando te refieres a varias niñas que se llaman Susana, pero no es lo habitual, ¿vale? No tienen plural. En cambio, los comunes sí tienen plural. Ahora, los comunes, a su vez, se dividen en abstractos, ¿vale? Y concretos. Entonces, ¿cuáles son los abstractos? Los abstractos son los sustantivos que nombran a ideas. Ideas que tenemos en la mente, no son cosas concretas. Por eso los concretos son los que tú puedes tocar. Pero estos son ideas. Por ejemplo, una idea sería la libertad, ¿no? La libertad, la paz, el amor, los sentimientos, ¿no? El amor, la bondad, o por ejemplo, la amistad, ¿vale? Estos serían los sustantivos, perdón, libertad, le he puesto con Z, libertad, con D. Libertad, paz, amor, bondad, amistad, son sustantivos abstractos. Pues bien, los sustantivos abstractos también tienen una peculiaridad, igual que hemos dicho que aquí no se pueden decir en plural, los abstractos tampoco se pueden decir en plural, ¿vale? Diréis, bueno, es que se puede decir las libertades, o se pueden decir las paces, o se pueden decir los amores. Sí, pero si se dice en plural, ya cambia el significado. O sea, por ejemplo, el amor. El amor es el concepto del cariño, ¿no? El concepto de querer a alguien. Pero, en cambio, si tú dices los amores, te refiere a relaciones de pareja de una persona, ¿no? ¿Qué amores has tenido? Pues he tenido 3 amores. Un novio, una tal, ¿no? Entonces es diferente. Bien, los concretos a su vez se dividen en 2 grupos. Podemos dividirlo en 2 grupos, que son, eh, ahora son, hemos dicho, abstractos concretos, pues los concretos los dividimos en contables, bueno, incontables y contables. ¿Vale? ¿Por qué incontables y contables? Porque puede ocurrir que dentro de lo concreto haya sustantivos que no lo podamos contar, ¿vale? ¿Cuáles son? Son sustantivos como leche, agua, la leche la vemos, el agua la tocamos, ¿no? La sal, la arena, son sustancias, ¿vale? Son sustancias de la naturaleza, o que sí, de la naturaleza que produce el hombre, el vino también podría ser, pero que no se ponen en plural tampoco, no se pueden contar. ¿Por qué no se pueden contar? Porque si tú las cuentas ya cambia el significado. O sea, tú dices las leches, o te refieres a que son cajas de leche, o te refieres a que son guantadas, ¿no? Pero no es lo mismo que hablar de la leche. ¿Tú has bebido leche? Se dice en singular, ¿no? Lo mismo con el agua, el sal, la sal. En cambio, los contables son los que sí se pueden contar normalmente, ¿no? Pero a su vez, dentro de los contables tenemos otros 2 grupos, que son los colectivos e individuales. ¿Vale? Los colectivos se pueden contar, pero cuando se dicen en singular, se refiere a muchos elementos, ¿vale? Por ejemplo, un colectivo sería bosque. Un bosque es un conjunto de árboles, ¿no? O por ejemplo, quien dice bosque, por ejemplo, un olivar. Olivar son muchos olivos, ¿no? Pero también puede ser, por ejemplo, colectivo, una manada de cabras, ¿no? O un rebaño de ovejas, ¿vale? O una banda de música, ¿vale? Entonces, todo esto sería en colectivo. Un ejército, o sea, un ejército son muchos soldados, ¿vale? Entonces, son colectivos en singular, indica un grupo de gente o un grupo de cosas. Mientras que los individuales son, pues, lo que hemos visto antes, ¿no? Pala, lápiz, rotulador, maceta,
Es decir, el resto. ¿El resto por qué? Porque se puede contar. Se puede contar y no son colectivos. ¿De acuerdo? Entonces, los que tienen un asterisco son los que tienen cosas especiales a la hora del número. Bueno, pues con esto espero que os hayáis enterado bien de los sustantivos y os voy a poner un ejercicio a partir de aquí. ¿De acuerdo? Venga, muchas gracias. Hasta luego.